Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña como de costumbre Leti Bosqueda. Hi Leti. Hi Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como @Crónicas de Crimen para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. Hola crónicos, por tercer año consecutivo me dediqué a buscar un caso o un ejemplo de lo que es la violencia doméstica. Esa que en muchas ocasiones se niega, se cuestiona o se ignora hasta que muchas veces ya es muy tarde. En el marco del Día contra la Violencia hacia la Mujer, el día de hoy les voy a narrar la crónica que no está catalogada como feminicidio. Aunque no debería, eso último lo voy a dejar a su criterio. A final de cuentas, es el asesinato de un hombre a una mujer por razones que les voy a dar un poquito más adelante. A las 3 de la mañana, la noche de San Valentín, en un lujoso barrio residencial de Pretoria, capital sudafricana, suenan 4 disparos y gritos desesperados de una mujer pidiendo ayuda. Despertaron a los vecinos del lugar. Llegó la policía y encuentra el cuerpo ensangrentado de una bella mujer. Al lado de la víctima, en estado de shock y también cubierto de sangre, un hombre que reconocen inmediatamente como una leyenda nacional e internacional, uno de los deportistas más famosos del planeta. El día de hoy les voy a narrar la crónica del asesinato perpetrado por Oscar Pistorius. Leti, no quiero decir nada de cómo me sentí porque se me va a notar desde un inicio a lo largo del episodio, ustedes se van a dar cuenta. Dime cómo te hizo sentir buscar información de esta crónica. Porque antes de que Leti diga y conteste mi pregunta que le acabo de hacer, desde que le dije, esta va a ser la que sigue, y digo, ustedes la van a ver una semana después del Día Internacional contra la Violencia de Género. Estuve chingue y chingue diciéndole, necesito que lo veas, necesito que leas esto. Y le tira de que no, ya tengo y yo, no, necesito que lo veas, necesito que veas el video, por favor. El documental. Necesito que veas el documental porque necesito que evalúes también su comportamiento. Y a lo largo de la crónica les voy a decir un poquito vamos a hablar mucho acerca del documental. El documental se llama Pistorius y está en Amazon Prime. Ya patrocínanos Amazon. Por favor. Entonces, hasta aquí lo voy a dejar. Dime cómo te hizo sentir buscar información de esto. Primero te quiero recordar que me dijiste, ¿cómo te sentiste? Y yo no te voy a decir nada de lo que pienso. Sí, es cierto. En realidad no sabe no cómo sé me cómo siento. se siente. O sea, esto puede terminar con una amistad aquí. No. O sea, de que si, ¿sabes? Me sentí bien frustrada. No me vas a decir nada. No, sí, a ti no, a ellos. No, no es cierto, sí les voy a decir. Me sentí dividida. Porque incluso después de haber terminado el documental, no es que le haya creído a Pistorius. Pero analizando todas las circunstancias y su comportamiento, en realidad pienso que no era su intención hasta ese momento cometer el asesinato. ¿Hasta antes de matarla? Hasta incluso después y el shock en el que estuvo y cómo se comportó durante el interrogatorio, que no voy a decir nada más que eso. Su reacción tan visceral. Yo no pienso que él haya de verdad estado planeando
el asesinato. Y quisiera dar más detalle, pero lo voy a guardar hasta el final, porque también daría muchos spoilers. Sí. Arruinaría muchas de lo que tú nos vas a contar. Pero me siento muy dividida y creo que le voy a jugar al abogado del diablo machín en este episodio, en esta crónica, nada más para que ustedes tengan ambas partes. O sea, para que puedan tener... Sí, para que no esté polarizado Ajá, esto, para que este esté caso. balanceado de alguna manera. Entonces, me sentí dividida, así. Batallé mucho para empezar esta crónica porque el asesino del día de hoy era un excelente atleta. Entonces, cuando empecé, dije, podría compararlo en su lado del mundo y con todo lo que logró, un poco con O.J. Simpson. Y más que nada por el estatus en el que estaba en el momento del asesinato. Entonces, si tienen oportunidad de ver Documental. el documental, véanlo. Cuando están, que la jueza lo está escuchando, a mí se me hizo algo muy similar que con O.J. Fue como, vamos a hacer todo esto, pero not really. Digo, ustedes lo pueden ver, Leti nos va a traer un poquito más adelante su punto de vista y lo que ella fue viendo conforme fue estudiando el caso. Para mí fue como la primer persona, la primer jueza para mí fue como un chiste, para mí. Se los voy a dejar a ustedes, pero aquí voy. Como se los dije hace un momento, suenan 4 disparos y gritos desesperados de una mujer pidiendo ayuda. Despiertan a los vecinos del lugar. Llega la policía y encuentra el cuerpo ensangrentado de una bella y joven mujer. Y al lado de la víctima, en shock, también está Pistorius cubierto de sangre. Él la mató. De eso no hay duda. 5 días después de aquel jueves 14 de febrero, un fiscal propone que Pistorius disparó con una pistola a su novia, la modelo y estrella de la televisión Reba Steenkamp, con la deliberada e inequívoca intención de asesinarla. El fiscal argumenta ante un magistrado que pese a la pública y pulida imagen de Pistorius, la realidad demuestra que es un hombre violento y propone la siguiente tesis. Que hubo una pelea en su casa en donde aquella noche estaban solo él y la víctima, que ella huyó de él, que él fue detrás de ella se encerró en el baño. Allá, para que se den una idea, el baño tiene separado donde está la taza del excusado del resto de la regadera y el lavamanos. Entonces, para meterse, como que está el baño, entras al baño y adentro del baño hay otra puertita. Entonces, ella se encerró ahí. Y él estaba tan enojado que le disparó 4 veces a través de la puerta del lavabo y 3 de las balas penetraron el cuerpo de la mujer, acabando con su vida. El cargo formal contra Pistorius, anunciaba el fiscal, era homicidio premeditado. En Sudáfrica conlleva la cadena perpetua. Y todo debería de ser tan sencillo como corroborar esa hipótesis. Pero entonces, este sería un episodio muy corto si eso hubiera pasado. Así que veamos cómo siempre a la historia, vámonos como siempre a la historia un poquito antes del asesinato. Y aquí es donde empecé con mi conflicto interno, porque ahorita se van a dar cuenta. Pistorius nació el 22 de noviembre de 1986 en Sandton, Johannesburg, en ese entonces parte de la provincia de Transvaal, hoy provincia de Gauteng, en Sudáfrica. Amén. Hijo de Henke y Sheila Pistorius, creció en un hogar cristiano. Tiene un hermano mayor de nombre Carl, una hermana menor de nombre Aimee, y Pistorius nació con hemimelia fibular, ausencia congénita del peroné en ambas piernas. Entonces, cuando tenía 11 meses, los médicos les dijeron a los papás que lo mejor era amputarle las piernas a la mitad entre las rodillas y los tobillos, y entonces él a partir de ahí empezó a usar las prótesis. Y a partir de ahí, y luego con motivo del divorcio de sus papás, es que Pistorius señala a su madre, que murió cuando ella tenía 43 años y él 15, como una gran influencia en su vida. Él tenía mamitis. Y es muy importante hablar un poco, solo para darle paso a Leti, de la relación de Pistorius con su mamá, porque lo trataba como un rey, literalmente. O sea, Creo que te quedas corta. ajá. O sea, era como, eres el mejor del universo y no te Un preocupes, regalo, pues, ajá. un hermoso cariño. Ajá, así. Se desvivía tanto por hacerlo sentir que era suficientemente capaz de hacer lo que él se propusiera, que se volvió narcisista. Y lo voy a dejar hasta aquí, porque eso lo voy a explicarle más tarde. Entonces, tenía una relación
muy estrecha, casi bizarra con su mamá, y cuando ella fallece, se tiene que ir a vivir con su papá. Después de eso, estuvo en todos los equipos de deportes en los que pudo estar. No les miento, de verdad sí es algo impresionante, pero en muchas ocasiones el hecho de que una persona traiga este calibre de ese estatus Ese tan sobresaliente, reconocimiento, ese reconocimiento, el amor. ser como era el ídolo nacional, pasa o puede influenciar como pasó con OJ, que la gente lo idealiza y entonces tenemos personas que visiblemente son peligrosas para la sociedad en plena libertad. Y específicamente, otra vez me recordó mucho a OJ Simpson porque se siente... Si ustedes ven a O.J. Simpson y digo, es algo que compartimos los dos, él es una persona que siente que tiene el derecho de que lo traten diferente. Entonces, el estatus que tenía O.J. en ese tiempo es muy similar al que tenía Pistorius cuando asesina a Riva. Sí, que se sienten merecedores Ajá, de todo lo que tienen y como si la sociedad les debiera todavía exactamente. aún más. Ahora, en este momento van a entender por qué este tipo de casos me molestan tanto. Les voy a decir que encontré de Riva cuando la googleé y busqué acerca de ella. Riva Rebecca Steenkamp nació en Ciudad de Cabo el 19 de agosto de 1983, en Pretoria el 14, perdón, y murió el 14 de febrero del 2013. Fue una modelo sudafricana. Steenkamp creció en un pequeño pueblo de Ciudad del Cabo hasta que se mudó con sus padres a Puerto Elizabeth. Ahí comenzó a estudiar Derecho en una universidad de Port Elizabeth, terminó sus estudios y empezó a trabajar de asistente de abogado. Como modelo, Steenkamp apareció en las revistas como FHM. Eso es lo que dice de ella. That's it. Eso es lo que encontré. Y me enojé tanto, güey, porque FHM es Es una revista como de hombres. de caballeros, es Ajá. lo que te iba a decir. Something, something Como magazine. Sports Ajá. Illustrated. Ajá, pero la versión de ella. Y me da mucho coraje, o sea, me dio porque dije, sí es cierto, o sea, sí hacía modelaje, pero también estuvo en People, en Marie Claire, en Vanity Fair, y no solo era modelo, era una excelente abogada y una vocera empedernida. Ella dedicaba su vida a Sí, como ayuda a las víctimas de altruista, ¿no? violencia doméstica. Sí. O sea, de hecho, al día siguiente de que la asesinaron, ella tenía programada dar una plática porque ella abogaba por protección para las mujeres que habían sufrido o sufrían en ese momento algún tipo de violencia doméstica. Entonces, de ella no hay nada más. Se me hace tan injusto que este cabrón vaya a seguir viviendo su vida y siga siendo reconocido por todos sus logros que la neta dije, no los voy a leer. Estoy muy consciente, no, güey, porque dije, voy a hablar de él como el asesino que es, no de él como el superhéroe que todo el mundo. Sí es cierto. Sí hizo muchas cosas, sí es muy reconocible, sí estuvo impecable, pero no le voy a dar Más reconocimiento. más reconocimiento cuando esto fue lo que encontré de ella. Él la mató. Y eso es lo que pude encontrar de ella, que había salido en una revista para caballeros. No mames. Solo su fecha de nacimiento, de muerte, lugares Ajá. y... Y era famosa porque aparecía en revistas para caballeros. Pero no hacía no era como No, 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 Playboy. no, 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 no. No. Y me acuerdo que me dijiste, no voy a enlistar todos Ujú. los logros de Oscar Pistorius. Y te dije, ¿nada? Y tú, no. Se llamaba For Him Magazine. FH Ah, Magazine. For Him FHM, Magazine. For Ajá. Him Magazine. Revista para él. Entonces, si de la víctima, si de Riva, no vamos a decir nada de todas las cosas que hizo porque las personas que publican no pudieron decir nada más que apareció en esa revista. ¿Por qué voy a hablar de Se él? lo vas a pagar. Porque voy a glorificar al asesino. No. Entonces, si quieren saber qué hizo ese cabrón, aparte de matarla, vayan y lean. Vean el Así documental. es esto.
Las fechas para un juicio que se llevó a cabo en la división de Gordon del Tribunal Superior se fijaron inicialmente del 3 al 20 de marzo del 2014 y luego se extendieron hasta el 16 de mayo del 2014. Se fijó la suspensión del tribunal después de los procedimientos del 17 de abril del 2014, volviendo el 5 de mayo del mismo año para dar cabida a los conflictos de programación de la Fiscalía. El juicio por asesinato empezó el 3 de marzo del mismo año en el Tribunal Superior de Pretoria. Pistorius también enfrentaba un cargo de posesión ilegal de municiones y 2 cargos de disparar un arma en un espacio público. El juicio fue asignado al juez Tokosile Masipa, no sé si lo dije bien, pero así se escribe, quien nombró a 2 asesores, Janet Hensen Dutoit y Themba Masibuko, para ayudarla a evaluar el caso y llegar a un veredicto. No hubo jurado. El sistema de jurado en Sudáfrica fue abolido fue abolido. Lo vamos a dejar hasta ahí, perdón. Si me acuerdo en la próxima crónica les digo cuándo se abolió. La sección 35 de la Carta de Derechos de Sudáfrica establece que toda persona acusada tiene derecho a un juicio justo que incluye el derecho a ser juzgado en un idioma que la persona acusada entienda, o si esto no es factible, a que las actuaciones se interpreten en ese idioma. Al inicio del juicio, el juez Masipa le dijo al tribunal que el proceso se llevaría a cabo en inglés con la asistencia de intérpretes y confirmó que Pistorius hablaba inglés. Las dificultades relacionadas con los intérpretes judiciales han provocado demoras judiciales, errores de traducción y testigos que optan por testificar en inglés en lugar de su lengua materna. La declaración inicial del fiscal Gary Neal señaló que el caso del asesinato contra Pistorius se basó en gran medida en pruebas circunstanciales, ya que no hubo testigos presenciales del incidente. Contrariamente a las declaraciones hechas en la audiencia de fianza, el caso de la fiscalía en el juicio fue que Pistorius no llevaba sus piernas ortopédicas en el momento del tiroteo o cuando derribó la puerta del baño. Aquí está. La primera vez, si te recuerdas, si viste todo el caso ese. I did. Él dice, me puse las piernas ortopédicas y lo actúa, me levanté, yo pensé, bla, 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 creí que ella seguía acostada en la cama, me asusté y pensé que había 2 hombres en el baño y les disparé. Y luego van a la casa, sacan la evidencia que pueden y dicen, ni madre, no tenías puestas las piernas, las prótesis. Por la altura. Por la altura de los disparos, no las tenías puestas. Y bueno, ahora resulta que siempre no las traía puestas. El testigo experto de la fiscalía, Christian McGinna, analista de balística de la policía, testificó que lo más probable es que el tirador no usara las piernas ortopédicas. El testigo experto de la fiscalía, Johannes Vermeulen, analista forense de la policía, testificó que Pistorius no llevaba sus piernas ortopédicas cuando derribó la puerta del baño con un bat de cricket después del tiroteo. Pistorius se declaró inocente de todos los cargos en su contra, incluido el asesinato y 3 cargos relacionados con armas. En su declaración de apertura, leída por el abogado de la familia Pistorius, Pistorius dijo que creía que Steenkamp estaba en la cama cuando disparó contra lo que pensó que era un intruso detrás de la puerta del baño y que había hablado con ella en la cama poco antes. Admitió haber matado a Steenkamp, pero negó el cargo de asesinato. El principal abogado defensor en el caso fue Barry Rook. En el derecho penal sudafricano, el asesinato se define como el homicidio ilegítimo intencional de otro ser humano. La defensa de Pistorius fue que, al dispararle a lo que él creía que era un intruso, creyó erróneamente que estaba actuando en defensa propia y dado que la defensa propia excluye el requisito de ilegalidad de la responsabilidad penal, un acto de legítima defensa es válido, o sea, tenía derecho a dispararle. Si pudiera plantear una duda razonable a su favor de que estaba equivocado como afirma, tiene derecho, según la ley sudafricana, a una absolución del cargo de asesinato. Luego el tribunal consideró si este error era razonable, uno que una persona razonable en sus circunstancias podía haber cometido. Si el tribunal concluye que se trata de un error irrazonable, lo declarará culpable de homicidio culposo. Se asumen todos los demás requisitos. El homicidio culposo en el derecho penal sudafricano se define como el homicidio ilegítimo negligente de otro ser humano, aproximadamente el equivalente al homicidio involuntario o imprudencial. En inglés y estadounidense, en esas leyes. En primer y segundo día del juicio, un testigo testificó que escuchó sonidos de discusiones que duraron aproximadamente 1 hora.
5 testigos más testificaron sobre lo que se describió como gritos y disparos de una mujer la noche que murió Steenkamp. En la mañana del tercer día, la defensa reanudó el contrainterrogatorio de los testigos que afirmaron haber escuchado los gritos y disparos. La defensa trató de establecer, de hecho, que se trataba de Pistorius quien gritaba pidiendo ayuda y que los sonidos explosivos que se escuchaban eran la puerta del baño siendo derribada. Por la tarde, la acusación continuó con el testimonio relacionado con un incidente en el que se disparó un tiro en un restaurante el año anterior. Les voy a ir haciendo resumen de esto. En la primera vuelta, él dice que, bueno, las personas que están declarando dicen que escucharon a una mujer, ya los habían escuchado discutiendo, y luego escuchan que ella está gritando que quiere ayuda, y luego escuchan los disparos. Todos los vecinos se despertaron porque escucharon los disparos, y después, cuando ya no hay disparos ni gritos de mujer, escuchan a Pistorius gritando que fueran a ayudarlo porque le había disparado arriba, ¿ok? Su defensa trató de decir que era él el que estaba gritando. Todo y el que, tiempo. que todo el tiempo fue él. O sea, los gritos de mujer era él histérico y que no escucharon balazos, que escucharon cómo él estaba pegando a la puerta del baño y que se habían confundido. Después, cuando hablan de el testimonio relacionado con el incidente que se disparó un tiro en un restaurante un año anterior, ese está más cañón, porque se van dando cuenta el amor que le tenía él, la pasión que tenía por disparar armas de alto calibre. Estando en un restaurante, estaban jugando y sin querer, accidentalmente agarra una pinche pistola. Están sus guardias de seguridad, porque tenía un estatus de Pues sí. rockstar, ¿ok? Están está con un amigo, están sus guardias de seguridad, chalala, y dispara la pistola. Él dispara una pistola. No pasa nada, pero en el restaurante se hace un desmadre porque la gente se da cuenta que es él, y él hace que otra persona se eche la culpa. Claro. ¿Ok? Eso sí pasó. El cuarto día, el vecino de Pistorius, John Strip, un radiólogo, testificó que encontró a Pistorius rezando sobre el cuerpo de Steenkamp cuando fue a ayudar después de que lo despertara, lo que describió como el sonido de disparos y el grito de una mujer. Ese es su vecino, que es radiólogo. Y aquí pasó algo que realmente a mí se me hace como... porque cuando llegan, él ya alteró, estamos de acuerdo, yo pienso que en eso, toda la evidencia, porque según él, le pega a la puerta después de que ya la mató y la saca, la carga, entonces él ya está todo lleno de sangre, ya le pegó en su madre al área del asesinato. Ya, o sea, la evidencia está totalmente contaminada, entre comillas, porque él la cargó, abrió la puerta, o sea, ya hizo su desmadre. ¿Okay? Entonces, el vecino va y dice que escuchó los gritos, eso lo despertó, después escuchó los disparos y después escuchó a Pistorius. Y dice que cuando lo vio le dijo, le disparé, pensé que era un ladrón, le disparé. Steve también testificó que la luz del baño estaba encendida y vio una figura moviéndose mientras una mujer gritaba. O sea, Steve, su vecino, según lo que él vio, fue que cuando ella estaba gritando, que dicen que fue Pistorius, pero él dice, cuando yo vi que estaba gritando, era la forma de una mujer en el baño la que estaba pidiendo ayuda antes de los disparos. ¿Okay? El quinto día el tribunal escuchó el testimonio de una exnovia de Pistorius y un guardia de seguridad en la finca donde vivía Pistorius, que él estaba de servicio la noche que asesinaron a Riva. El tribunal aplazó hasta el siguiente lunes 10 de marzo y el juicio entró en su sexto día el 10 de marzo. Pistorius vomitó varias veces en la corte mientras el patólogo estatal brindaba un testimonio gráfico sobre la naturaleza de las lesiones de Steenkamp. Ahora, hay fotografías súper fuertes, no las voy a subir. Si quieren verlas, búsquenlas. Porque la familia estaba súper indignada y eso sí, o sea, los periódicos y todo el mundo subieron fotos de Riva cuando la encuentran, cuando tiene literal, o sea, la bala le perforó la cabeza, entonces está la masa encefálica regada en el piso, entre toda la sangre, entre que él ya la movió, o sea, la escena del crimen está
Está muy sangrienta. súper sangrienta. Entonces, o sea, realmente está muy fea. Entonces, bueno, el hombre estaba vomitando, ¿no? Mientras todo esto estaba pasando. El 24 de marzo, el tribunal escuchó los testimonios sobre mensajes enviados en iPhone entre Pistorius y Steenkamp usando WhatsApp. El 90% de ellos fueron descritos como cariñosos y normales, pero hubo varios de Steenkamp que acusaron a Pistorius de celoso y posesivo. En uno de ellos, enviado menos de 3 semanas antes de su asesinato, Steenkamp le dijo a Pistorius: "A veces te tengo miedo de cómo golpeas", y describió su comportamiento como desagradable. El Estado descansó su caso el martes 25 de marzo después de haber llamado a 20 testigos de una lista original de 107. Esos incluyen a la Qué exnovia. exageración de testigos. Esos incluyen a la exnovia, que es la que dice que sí era también agresivo, ¿no? Que era súper posesivo, que de repente le tronaba la tacha y se ponía muy agresivo, que era muy celoso y que se ponía agresivo con ella. El 28 de marzo el juicio se pospuso y entonces regresan el 7 de abril porque uno de los asesores se enferma. El 7 de abril Pistorius empieza a testificar en su propia defensa en el juicio, que a mí se me hace súper raro porque normalmente no dejan que la persona declare. Yo me imagino que por situaciones como la que pasa ahí, ¿no? Ajá, Pero le fue muy bien con la jueza, ¿estamos de acuerdo? sí. Empieza a testificar. El contrainterrogatorio de Pistorius duró 5 días y terminó el 15 de abril. El reexamen de la defensa duró menos de 10 minutos, en el transcurso de los cuales la defensa le pidió a Pistorius que leyera una tarjeta de San Valentín que Steenkamp le había dado al atleta. Steenkamp había escrito: "Creo que hoy es un buen día para decir eso. Te amo". Pistorius testificó previamente que abrió la tarjeta en el cumpleaños de Steenkamp en agosto del 2013. Tras nuevas declaraciones de la defensa, el juicio se seguía aplazando y se va hasta el 5 de mayo. El 5 de mayo, Johan Stander, administrador de la finca donde vivía Pistorius, testificó que Pistorius llamó a las 3:18 de la mañana y dijo: "Por favor, ven a mi casa. Le disparé arriba. Pensé que era un intruso. Por favor, ven rápido". Fue con su hija y encontró a Pistorius bajando las escaleras con Steenkamp en brazos. O sea, imagínense todo lo que ya le había movido. Estaba destrozado, gritaba, lloraba, rezaba. "Vi la verdad esa mañana", dijo. Obviamente era el administrador de su finca. El 6 de mayo, una pareja casada que vivía al lado de la casa de Pistorius testificó que ambos escucharon a un hombre gritar con voz aguda. Ay, güey, bueno. A un hombre gritar con voz aguda y pedir ayuda 3 veces. Otro vecino inmediato testificó que escuchó a un hombre llorar y describió los sonidos como un grito de dolor. No hubo audiencia el miércoles 7 de mayo debido a las elecciones generales y el abogado defensor Barry Rue indicó que terminaría con el testimonio de los testigos el martes 13 de mayo. Entonces, estas personas testifican a favor de Pistorius. Y aunque sus vecinos, que ya lo conocían, dicen: "Yo la escuché a ella", uno inclusive dice: "Vi la sombra en el baño, era una mujer la que estaba pidiendo auxilio", y después vienen los balazos. Ellos dos, que viven al lado de la casa de Pistorius, dicen que no era mujer. Ellos lo que escucharon fue un hombre con voz muy aguda, que parecía mujer, gritando. ¿Okay? El 8 de mayo, la profesora Christina Lundgren, anestesióloga, testificó que las estimaciones de la última vez que Steenkamp comió no eran fiables. Es decir, él había dicho a qué hora se habían ido a acostar, contra lo que tenía en su estómago no hacía match. La defensa también llamó a Yvette Van Schalkwijk, una trabajadora social y oficial de libertad condicional asignada a Pistorius, quien se había puesto en contacto con la defensa después de leer informes periodísticos que sugerían que Pistorius estaba actuando y que sus respuestas emocionales no eran sinceras. Ella dijo que en febrero del 2013 se sentó con él en las celdas durante su comparecencia, donde vomitó 2 veces, lloró el 80% del tiempo y estaba de luto y sufriendo emocionalmente, y que Pistorius le dijo que extrañaba mucho a Steenkamp. Él la amaba, no podía pensar por lo que sus padres debían estar pasando, dijo. Durante el contrainterrogatorio, Lundgren admitió que Pistorius no le había dicho que lamentaba haber matado a Riva.
El experto en balística en defensa y exoficial de policía Tom Wolmarans empezó su testimonio. El 9 de mayo, Wolmarans respondió a la sugerencia de un experto en balística de la fiscalía que Steenkamp se encogió con la mano sobre la cabeza. La mano izquierda no puede haber estado contra su cabeza porque no había heridas ni tejido cerebral en el interior de su mano, dijo. El 12 de mayo, la psiquiatra forense, la doctora Meryl Borster, testificó que Pistorius tiene un trastorno generalizado. Trastorno de ansiedad generalizado. Y es una persona desconfiada y cautelosa, hipervigilante sobre la seguridad y también que en una situación de lucha o huida es más probable que haga frente a situaciones amenazantes a que huya debido a su discapacidad. La fiscalía dijo que presentara una solicitud para que la condición mental de Pistorius sea evaluada de forma independiente, virtud que el artículo 78 de la Ley de Procedimiento Penal en Sudáfrica provee. El 13 de mayo, el tribunal escuchó el testimonio final de Borster. La jueza Masipa dijo que se pronunciaría al día siguiente sobre la solicitud de la fiscalía para que se evaluara la condición mental de Pistorius. El 14 de mayo, el juez Masipa accedió a la solicitud de la fiscalía de que se remitiera a Pistorius para una evaluación mental. El 20 de mayo, el juez Masipa ordenó que se realizara una evaluación como paciente ambulatorio en el Hospital Psiquiátrico de West Coppice en Pretoria. Los días entre semana, entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde, a partir del 26 de mayo. Se iba a evaluar hasta 30 días. No los 30 días, pero podían ser hasta 30 días. La evaluación encontró que Pistorius no estaba mentalmente incapacitado hasta el punto de no poder distinguir el bien del mal. Aunque sí dijo que actualmente sufre de ansiedad y trastorno de estrés postraumático y es necesaria atención psiquiátrica continua o podría convertirse en suicida. El 30 de junio, el cirujano Gerald Bersfeld, que amputó la parte inferior de las piernas de Pistorius cuando tenía 11 meses, testificó sobre los efectos que Pistorius camina o se parara sobre sus muñones. El ingeniero acústico Ivan Lin testificó que las pruebas sugirieron que si Steenkamp estaba gritando en el baño de Pistorius, era muy poco probable que los gritos fueran audibles o que se entendieran desde 177 metros de distancia y que aunque normalmente podemos distinguir a hombres y mujeres en sus gritos, no puedes hacerlo de forma fiable sin excepción. Que se me hace una... Pero bueno. Masipa también entendió una orden para que los agentes de policía depositaran declaraciones juradas sobre la falta de un cable de extensión eléctrico. El 1 de julio, Lin admitió que era posible que los testigos estatales escucharan gritos desde la casa de Pistorius de una distancia de 177 metros. Justo. Es que es lo que separaba de los vecinos. Pete Van Silk, el agente de Pistorius, testificó que Pistorius estaba en una relación amorosa y afectuosa con Riva Steenkamp. Van Silk describió al velocista como hipervigilante y dijo que rara vez perdía los estribos. Eso contrasta con la declaración de su exnovia, de su expareja, y con la de sus amigos. Además, su expareja, no lo anoté aquí, pero cuando está hablando dice que se seguían viendo, ¿te acuerdas? Se van de vacaciones y le está, o sea, está engañando a Riva con ella porque se va de vacaciones y se va con su expareja, mientras ya está con Riva. El 2 de julio, el abogado defensor Rowe leyó extractos del informe de un psicólogo que decía: el señor Pistorius ha quedado gravemente traumatizado por los acontecimientos que tuvieron lugar el 14 de febrero del 2013. Actualmente sufre un trastorno de estrés postraumático y un trastorno depresivo mayor. El grado de ansiedad y depresión que presenta es significativo. También está de luto por la pérdida de la señora Steenkamp. El señor Pistorius está siendo tratado y debe continuar recibiendo atención clínica de un psiquiatra y un psicólogo clínico para su condición actual. Debería, si no recibe la atención clínica adecuada,
Es probable que su estado empeore y aumente el riesgo de suicidio. El informe no confirmó un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada por parte de un testigo y dijo, no se pudo encontrar evidencia que indique que el señor Pistorius sufría de ansiedad hasta el punto de afectar su funcionamiento antes del incidente del 2013. El informe encontró algunos celos, pero ninguna evidencia de abuso por parte de Pistorius. Hay evidencia que indica que el señor Pistorius era genuino con sus sentimientos hacia la señorita Steenkamp y que tenía una relación amorosa normal. A veces se volvió inseguro y celoso, pero eso fue normal para la situación específica. Ajá, ajá. Él expresaría su... para los que nada más nos están Ah, sí. escuchando, volteamos a vernos así con cara de... No no. manches. Él expresaría su disgusto e irritación, pero trataría su disgusto e irritación. ¿Por qué habrías de enojarte? Pero bueno, él expresaría su disgusto e indignación, pero trataría de resolverlo más tarde hablando con la señorita Steenkamp. Aunque la relación aún era joven, no había signos de coerción abusiva como las que se encuentran a menudo en ese tipo de relaciones. Pero si para ellos es normal, pues que Ajá. sean O sea, celos. Ajá, a exactamente. menudo se encuentran situaciones de... What do you mean? Pasa normal. Wayne Derman, profesor de medicina del deporte y el ejercicio de la Universidad de Ciudad del Cabo, testificó que Pistorius era hipervigilante e inquieto. Hipervigilante que como lo ponen tanto, hasta se me hace que es como paranoico. Dicen tanta la palabra hipervigilante. Sí hay una diferencia clínica, porque la paranoia es clínicamente, es un deterioro clínicamente significativo en tus relaciones y en tu vida, ¿cómo se dice? Cotidiana. Ok, cotidianidad. Ajá. Y la hipervigilancia no está tan conectada con que te impida Ujú, completamente ujú. o de una manera clínicamente significativa que te impide continuar con tu vida diaria o que te pueda llevar a desarrollar algún otro tipo de A lo que me refiero es que lo trastornos. repiten tanto que era hipervigilante, que a lo mejor más bien era como, estaba medio traumas Como y paranoico. todos decían, es que es hipervigilante. I don't know, déjenle sigo platicando. El 3 de julio, durante el contrainterrogatorio, Derman testificó, tienes la paradoja de una persona que es sumamente capaz y tienes a una persona que tiene una discapacidad significativa. Derman, que había tratado a Pistorius durante 6 años mientras trabajaba con los equipos olímpicos y paralímpicos de Sudáfrica, dijo que las ansiedades de Pistorius incluían la preocupación por volar. Tiene un miedo específico de quedar atrapado en algún lugar sin poder moverse muy rápidamente, y que la noche que mató a Steenkamp, huir no era una opción, ya que Pistorius no llevaba sus piernas artificiales. El fiscal Neil sugirió que Derman no podía declarar contra su paciente. La verdad vendría antes que mi paciente. ¿Okay? El 8 de julio, la defensa cerró su caso. El abogado defensor Barry Rowe protestó. No pudimos llamar a varios testigos porque se negaron y no querían que sus voces se escucharan en todo el mundo. Los argumentos finales se escucharon los días 7 y 8 de agosto y el fiscal Neal afirmó que Pistorius inventó una bola de nieve de mentiras, exigiendo que Pistorius enfrentara las consecuencias de sus acciones y en respuesta el abogado defensor Barry Rowe declaró que la línea de tiempo probaba que Pistorius estaba diciendo la verdad. Comparó la reacción de Pistorius al peligro como la de una mujer abusada y que Pistorius solo debería haber enfrentado los cargos de homicidio culposo, no de asesinato. El juez Masipa aplazó el juicio hasta el 11 de septiembre para la emisión del veredicto. Y estoy haciendo este caso pensando en el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Y ya sé que vas a jugar el abogado del diablo, está bien. Pero cuando utilizan... El, el acusado es un hombre y el abogado es un hombre. Ujú. Hicieron referencia a que su reacción al peligro es como la de una mujer abusada. Para mí, no voy a decir la manera vulgar, pero para mí es como que me escupan en la cara. ¿Sabes? O sea, es como,
No Y te... entiendo, porque hay gente que me puede decir, ay, pues es que se ve, no porque ellos sientan como una mujer. Güey, pudiste haber escogido pinches Otra cientos palabra. mil ejemplos diferentes a compararlo con una mujer abusada. Porque qué peor, güey. Ay, qué peor le puedes hacer a la familia de la mujer que mataste, que ella luchaba por los derechos de mujeres violentadas, que hacer una comparación de ti que la mataste con una mujer abusada. O sea, no, ¿sabes? Cuando leí eso dije, ¡ay, hijo de perra! O sea, pero bueno. El veredicto del tribunal al que la jueza y sus dos agresores llegaron por unanimidad. Sus dos Unanimidad. agresores, güey, son sus dos asesores, perdónenme, pero miren, para mí me están Pero, agraviando. sí. Llegaron por unanimidad. Fue emitido por la jueza Masipa durante 2 días y el veredicto formal se emitió el 12 de septiembre del 2014. El 11 de septiembre, el juez Masipa desestimó gran parte de las pruebas circunstanciales del Estado y también describió a Pistorius como un testigo muy pobre. El juez Masipa dijo que el Estado no había probado más allá de una duda razonable que Pistorius era culpable de asesinato premeditado y también descartó dolus eventualis, es decir, asesinato común, aceptando que, y cito, no previó subjetivamente esto como una posibilidad que mataría a la persona detrás. Que, güey, le disparó 4 veces con balas expansivas, ¿cómo coños crees que no vas a matar a alguien? Pero bueno, que no quería matar a la persona detrás de la puerta y mucho menos a la difunta ya que pensó que estaba en el dormitorio. Sin embargo, el juez Masipa dijo que el homicidio culposo era un veredicto competente, es decir, un delito menor que es un posible veredicto alternativo. Ella dijo que una persona razonable en las mismas circunstancias habría previsto la posibilidad de que si él disparaba 4 tiros, quien quiera que estuviera detrás de la puerta del baño podría ser golpeado y morir como resultado. Ella dijo que Pistorius, y citó, no tomó ninguna medida para evitar la muerte. Actuó con demasiada prisa y usó fuerza excesiva y sus acciones fueron claramente negligentes. El 12 de septiembre, la jueza Masipa, o el juez Masipa, declaró a Pistorius no culpable de asesinato, pero sí culpable de homicidio culposo y culpable de imprudencia temeraria con un arma de fuego en un restaurante en un incidente separado. O sea, fue más fácil que lo culparan por eso. Ajá. Fue declarado no culpable de los cargos relacionados con disparar un arma de fuego a través del techo corredizo de un automóvil. Esa es otra historia en donde también iba disparando a lo maquiavélico en un carro en movimiento. Y posesión ilegal de municiones. Pistorius fue condenado por los siguientes delitos específicos. Homicidio culposo definido como la muerte ilícita y negligente de un ser humano. Infracción de la sección 123b de la Ley de Control de Armas de Fuego del 2000, peligro imprudente, a saber disparar o manejar de otro modo un arma de fuego antigua o una pistola de aire de una manera que pueda lesionar o poner en peligro la seguridad o la propiedad de cualquier persona o con un desprecio imprudente por la seguridad o la propiedad de cualquier persona. El juez Masipa aplazó el juicio hacia el 13 de octubre para dictar sentencia y concedió a Pistorius una prórroga de la fianza. Según la compañía de monitoreo de medios Roy Africa, la mayoría de los comentarios en las redes sociales durante la emisión del veredicto criticaron al juez Masipa, después de que se hizo evidente que Pistorius no sería declarado culpable del asesinato. O sea, dijo todo eso y luego, pero ahorita voy a decirles qué onda. Todo el mundo ya sabía que lo iban a dejar ir. El juez Masipa, quien contó con protección policial desde el inicio del juicio, fue objeto de amenazas y ataques personales por parte de las personas que no estaban de acuerdo con el veredicto. La audiencia de sentencia inició el 13 de octubre. Los testigos de la defensa recomendaron una sentencia comunitaria de 3 fucking años con 16 horas de servicio comunitario por un mes. El testigo estatal Zach Moodysee, comisionado nacional interino de servicios correlacionales, testificó que, al estar discapacitado, Pistorius sería retenido en el ala del hospital de la prisión central de Pretoria si recibe una sentencia de prisión. En un comunicado emitido el 15 de octubre, los padres de Steenkamp dijeron que no testificarían en la audiencia de sentencia y que habían decidido no proceder con una demanda civil por separado. El primo de Steenkamp, Kim Martin, testificó para el Estado sobre el impacto en la familia
y pidió al tribunal que imponga una sentencia de prisión. Los argumentos finales se escucharon el 17 de octubre, cuando la defensa argumentó en contra de una sentencia de prisión y el Estado solicitó una sentencia de prisión mínima de 10 años. El 21 de octubre del 2014, Pistorius recibió una sentencia de prisión de un máximo de 5 años, máximo, por homicidio culposo y una sentencia de prisión suspendida simultánea de 3 años por la condena separada por imprudencia temeraria. O sea, le dieron casi lo mismo por matarla a ella que por disparar el arma y que no pasara nada. Para los que no nos ven, nos estamos viendo con cara de... Nos estamos viendo fijamente. Miren, valemos lo mismo que si matan a una mujer que si no le dan a nada. Ahora viene el perfil psicológico y todo lo que Leti encontró sobre el Oscar Pistorius. Sobre el maravilloso, no, mira, no me hagas enojar, no me hagas enojar. Es que ahí te va. Mira, y yo no hago esto normalmente, fíjate qué hice. Ya sé, está cerrando, para los que no nos están viendo, está cerrando su cuerpo para no ser receptiva a lo que yo voy a decir. Está bien, amiga. Me dolió mucho la panza. Es que... lo desprecias. Mira, igual... necesito que lo vean. Igual o más cuando... que O.J. Simpson. Ay, no sé, güey. Yo pienso que igual. Yo pienso que igual porque... ¿Pero no te parece igual de magnífico cómo pasó todo? No magnífico porque esté bien, ¿ok? Sí, güey. O sea, cuando yo estaba... Güey, la jueza sabía que la estaban grabando. Pues es que una cosa es estar... Espérame, sabía que la estaban grabando y en ningún momento, güey, yo la vi tratando de ser imparcial. En ningún momento. Desde que empezó ese pedo, ella hasta regañó al señor cuando lo estaban cuestionando y que le dijo, está siendo muy agresivo, vete a la... Pues sí, güey, ¿es su tarea? No. Es su tarea. No, la tarea de un abogado, prosecutor, ¿cómo se dice? Del fiscal, jamás, no importa el caso, es provocar. ¿Y por qué lo hacen en todo? O hacer, pues porque se pasan de chorizo, pero no, es porque, y ahí les va, voy a sonar súper mamona, trabajando con el abogado, aprendí ese tipo de cosas, y porque un abogado defensor y un abogado fiscalista no puede pasar una línea imaginaria que existe de lo correcto a lo incorrecto, porque si pierdes credibilidad, si pierdes puntos ante el juez y ante un jurado cuando existe. Pero cuando tienes que acudir a ese tipo de alardeos, pierde credibilidad el caso que tú estás presentando. Y ¿sabes qué? Se me hace súper chafa porque cuando yo estaba viendo al tipo, decía yo, qué asco me das y qué miserable que te portes así. Sí. Y no, o sea, yo pienso que si el fiscal no lo hubiera atacado tanto, hubiera hecho el mismo drama. Estoy segura que hubiera hecho. Y entonces a lo mejor... Tal vez. A lo mejor hubiera ganado credibilidad, pero hubiera no existe. Pero es el ejemplo más estúpido. Si provocas a alguien y la persona reacciona, tú lo buscaste, tú lo llevaste hasta ese punto. Y no es que pierda importancia, no le resta importancia a la reacción o al pancho, si es que lo quieren llamar de esa manera, o al berrinche que está haciendo. Pero si tú lo provocaste, ¿qué más podía hacer la otra persona? Y para mí, mi muy personal y particular opinión en base a la vida que he llevado hasta ahorita, en mis trabajos y todo, sí se pasó del fiscal. No era necesario que hiciera todo eso. Si estás tan seguro de lo que tienes, presenta la información que tienes, presenta la evidencia, haz tu interrogación y ya. Sí, yo pienso que... No necesitas tomártelo tan personal. Yo pienso que sí. Otra vez, yo pienso que si le hubiera hecho las preguntas
Pistorius, ya. ajá, Pistorius hubiera reaccionado de la misma manera Y que se hubiera visto reaccionó. ridículo. Ajá, Pero le grita. ajá, Casi, sí, le faltó casi nada para sí, insultarlo. sí, sí, sí. Le Le facilitó la gritó situación. muchísimo. Le Sí, le facilitó facilitó. la situación. Que Fue por como, otro lado, lo que yo te decía, la reacción visceral, vomitar a placer no es fácil. Necesitas años de entrenamiento para ese tipo de cosas. Pero él es un atleta de alto rendimiento. exactamente. Conoce su cuerpo al No nada más conoce su cuerpo, domina su cuerpo. Y otra vez nada que ver el ejemplo, pero hablaba con mi papá sobre la condición física y la condición mental y la Ujú. diferencia que hay entre la resistencia al dolor mental y la resistencia al dolor Físico. física. Y me decía mi papá, tú no tienes resistencia mental al dolor. Tu cuerpo sí resiste bastante dolor físico, pero cuando entra a tu cerebro, valiste madre, me decía. Ujú. Por algo X que estábamos hablando. Entonces, una persona como, y digo, el magnífico, maravilloso, impresionante Oscar Pistorius, y por lo que yo le pregunté de que, ¿en serio no vas a dar la lista de todos los logros que tuvo? Y me dijo que no. Y antes de entrar de lleno a mi perfil, yo pienso que sí debimos de haber enlistado absolutamente todos sus logros para que la gente, para que el público, Para que los crónicos. para que los crónicos, los que no vayan a ver o por alguna razón no puedan encontrar el documental, entiendan el mundo donde vivía Oscar Pistorius, donde absolutamente todo le podía salir bien. ¿Por qué? Eso es cierto. Porque él Vivía fue en una un burbuja. paraolímpico, el primero creo, Sí, y tal vez no el único, pero el primero en participar en Sí. las Olimpiadas. así es. No Fue- en las Paralimpiadas, en las Olimpiadas. Y él es una persona con una discapacidad importante. Hubo un pequeño juicio, una investigación, porque él tiene unos aparatos, le decían el Blade Runner, porque Ujú. tenía unos aparatos, unas de sus prótesis que parecían como una navaja. Y no sé, los encargados de las Olimpiadas dijeron, él tiene una ventaja Ujú. sobre todos los demás, entonces no puede competir. Hicieron una investigación, tomaron mediciones, tomaron videos, etcétera, y encontraron que no nada más no tenía una ventaja, tenía una desventaja por la fuerza y la forma en la que él tenía que mover sus piernas para poder correr a la par de las personas que no tienen una Ujú. discapacidad, y de todas maneras participó y de todas maneras ganó. Entonces, ubiquémonos en ese mundo. En esa burbuja. En En donde esa- tu mamá te ha dicho, sí, mi rey, tú Las- todo Uy, puedes, tú eres el mejor del universo. Las El mejor del grabaciones que le decía a su mamá que te pasan a lo largo del documental, Ujú. para mí fue como Señora, cálmese. bestia. O sea, y tal vez porque yo no soy mamá, Ajá. no puedo entender ese tipo de amor tan, ay, no sé, ¿cómo se dice? Selfless, tan... La señora estaba completa, ella vino al planeta Tierra nada más para ser mamá de Oscar Pistorius, así. Ujú, ujú. A eso vino la señora. Y cuando terminó, se fue del planeta Tierra también. O sea, él ya estaba encaminado a ser El mejor del universo. una estrella, el mejor del universo. Ujú. Bueno, ya me voy a meter a mi papel de analizadora. Tengo... Analizadora. analizadora, eso Hashtag dije. analizadora. Analyzer, pensé, pero creo que ni siquiera en inglés se dice así. Muy bien, yo te tengo la pregunta y ya sé tu respuesta. ¿Fue un terrible accidente o un homicidio premeditado? Yo no creo que haya sido premeditado, pero sí, Él la mató, eso Sí. sabemos. Sí, no hay duda. sí. Terrible accidente. ¿La quiso matar? La quiso homicidio matar. premeditado. Premeditado. Para ti es premeditado. Sí. África del Sur, según estándares internacionales, sufre de un alto índice de homicidios y está en el top 10 de los países con mayor índice de homicidios en el mundo. Ujú. En el top fucking 10. Hay un estudio que fue realizado por unas personas que se llaman Brendan O'Flaherty y Rajin Sethi, que es titulado Homicidios en blanco y negro o Homicide in Black and White. En este estudio, que está basado en Estados Unidos, las personas afroamericanas son 6 veces más propensas a morir en manos de un asesino que las personas blancas. Ujú. 6 veces más. Ujú. Y 7 veces más propensas a asesinar a alguien.
Y yo me pregunté, why? ¿Por qué la disparidad? Ambas personas que realizaron el estudio, que cualquier explicación debe considerar que un asesinato puede tener como motivo la prevención. Puede, no debe ni tiene, puede tener. Por lo tanto, algunas veces las personas asesinan a alguien para evitar ser asesinadas. Oscar Pistorius dice que él pensó que había un intruso en la casa y se estaba protegiendo a sí mismo y a Reeva Steenkamp. Como resultado de una disputa, puede escalar exponencialmente en un ambiente donde la violencia existe en el día a día, cuando es la parte de la normalidad. Entonces, si África tiene índices de homicidio extremadamente altos, podríamos argumentar lo siguiente. Hay una expectativa, un miedo mayor de morir asesinado, entonces las personas más frecuentemente van a responder con violencia para evitar morir. ¿Sí? Por eso te decía. ¿En qué lugar de Sudáfrica vivía él? Ajá. Él vivía... No, pero... Ahí te va. Para comprender este asesinato, si decidimos verlo como un accidente, tendríamos que ver y comprender el contexto psicológico en el que sucedió. Si es verdad que Oscar Pistorius, invencible en sus 1.84 metros de estatura, con las prótesis puestas, una superestrella internacional, atractivo en la mayoría de los estándares, inclusive los míos, encantador, admirable, en control completo y absoluto de su cuerpo, de su psique, de sus sentimientos, de sus emociones, con sus prótesis. Y completamente lo opuesto, sin ellas, midiendo apenas, me pegué los audífonos, midiendo apenas 1.50 metros y sin un balance confiable al andar. Porque en el juicio lo hacen que camine desde su lugar hasta donde está la juez sin las prótesis y apenas puede caminar. En los videos en los que tratan de... Pero que hubo como un disparar, en chinga puede disparar 4 veces seguidas. ¿Cómo o sea, eso sí puedes. ¿Actuar? Como cuando están marcando la situación. Como reactuando a la situación. No es la palabra, pero nos vamos a quedar con eso. Sí, están como marcando la situación y lo están grabando y se puede ver en el documental. Lo hacen que camine los pasos, la distancia y en un espacio muy similar a lo que se supone que él hizo en el departamento. Recreando. Esa es la palabra correcta. Encuentran un lugar de la casa de su mamá, su hermana, para recrear toda la situación. Eso lo hace su defensa, ¿verdad? Sí. Huevo. Y va Oscar tambaleándose, no puedo, tomándose de la pared con una mano cuando se supone que él traía empuñada el arma con las dos manos. Y que sin sus prótesis le pegó en su madre a la puerta con el bat. No me digas que no tienes equilibrio. Que no se supone que por esto mismo, porque él no era invencible sin su 1.84 de estatura con las prótesis, por eso buscó un arma inmediatamente cuando se despertó escuchando ruidos. Pero sí es verdad que él vivía en una zona de Sudáfrica privilegiada. Así le vamos a decir. Finca. En una finca, en un lugar donde no hay tanta violencia, pero sus vecinos sí les habían invadido su casa recientemente. Y más allá de eso, donde él creció con su mamá, constantemente había asesinatos y ataques y atentados afuera. De hecho, cuando su hermano lo lleva a la casa, él no quiere entrar. Y se pone, no agresivo, esa no es la palabra, pero se altera bastante. Cuando su hermano le dice, ¿por qué no volteas a ver la casa? No quiero, le dijo, no quiero, y ya sabes. Pero le contesta golpeado. Se nota que está alterado y que le afecta bastante estar cerca de esa casa. Y él le dice que no quiere acordarse de todo ese tiempo, todo lo que pasó, todo lo que vivió. Podríamos decir, si sus papás se divorciaron y a él eso lo impactó bastante, trae un trauma. Y ver la casa le puede reactivar esos traumas. Pero
en la época en la que él estaba creciendo y en el barrio o en el área donde él estaba viviendo, sí había mucho más violencia que donde vivía cuando ya era famoso. Entonces, para mí ahí estuvo como la división de... Yo no pienso que él hubiera planeado toda la vida con Riva o con su anterior pareja. Yo no pienso que su finalidad era matarla. No, ni yo. Pero sí pienso que fue una medida desesperada para recuperar el control de una situación y se le salió de las manos. Eso. Eso es lo que yo pienso que pasó. Según reportes, Oscar Pistorius tenía una obsesión con que los intrusos o algunos intrusos invadieran su casa desde muy pequeño. Es algo con lo que él parece haber crecido desde su infancia. Otros reportes conflictuantes sobre su estado de salud mental marcan un antes, un durante y un después del asesinato. Antes, y Jacqueline ya lo mencionó, un posible trastorno de ansiedad generalizada. Ya lo hemos platicado, la ansiedad generalizada, e incluso ya les he compartido yo algunas de mis experiencias viviendo con este trastorno. Y entre ellas es los pensamientos intrusivos, una preocupación constante, de manera muy cómica es te vas a morir. ¿Por qué? No sé, pero te vas a morir. Así, en completo replay en el cerebro. Entonces sí, Oscar Pistorius, una persona, un atleta de alto rendimiento, una persona tan reconocida, si aceptamos o pensamos que él tenía ansiedad, se le suma a esta necesidad de siempre hacer las cosas bien, perfectas, no equivocarse, no tener espacio para nada que no fuera todo bien hecho, podríamos entender en qué nivel de estrés podía haber estado viviendo. Si es que aceptamos este trastorno, porque cuando le vuelven a hacer la evaluación dicen que no existe el trastorno de ansiedad generalizada. Exactamente. Entonces, esto es después del hecho, tratando de pensar cómo estaba su situación de salud mental durante el asesinato, es cuando se avienta al aire un posible trastorno múltiple de la personalidad que se detona al sentirse en peligro. Ahora, traigamos el debate Jacqueline y yo. El trastorno múltiple de la personalidad ya no existe en el DSM-5. El asesinato ocurrió en el 2013, febrero del 2013. El DSM-5 entró en vigor en el 2013. Ya no existe el trastorno múltiple de la personalidad. Existen los trastornos disociativos. Se los voy a leer. O sea que no lo evaluaron con Hay una gran posibilidad de que no. Y decíamos, pero... ¿Y si no les había llegado la versión? Y le digo a Jacqueline, no hay tal cosa como en Estados Unidos salió primero y a México me llegó después. No. Se supone que es un rollout, ¿cómo se dice? Como... Se entrega a todo el mundo. Se entrega parejo, porque todos se distribuye. Porque todos nos regimos por las mismas normas. Y más aún si las evaluaciones las están pidiendo en un juzgado. Exactamente. O sea... Pero bueno, les voy a hablar de los trastornos disociativos brevemente antes de continuar. Se caracterizan por una interrupción o discontinuidad en la integración normal de la conciencia, la memoria, la identidad propia y subjetiva, la emoción, la percepción, la identidad corporal, el control motor y el comportamiento. El control motor. Los síntomas disociativos pueden alterar posiblemente todas las áreas del funcionamiento psicológico. En el capítulo de trastornos disociativos se incluyen el trastorno de identidad disociativo, la amnesia disociativa, el trastorno de despersonalización o desrealización y otros trastornos no especificados. Y hay otro que es especificado pero no es ninguno de los anteriores. Los síntomas disociativos son experimentados como intrusiones espontáneas de la conciencia y el comportamiento que se acompañan de una pérdida de continuidad de la experiencia subjetiva. Los síntomas disociativos positivos como la fragmentación de la identidad de la despersonalización y la desrealización. Y
la incapacidad de acceder a la información o de controlar las funciones mentales que normalmente son fácilmente accesibles o controlables, como esos son los síntomas negativos como la amnesia. Ahora, los trastornos disociativos aparecen con frecuencia como consecuencia de un trauma y muchos de los síntomas como la turbación y la confusión acerca de los síntomas o el deseo de ocultarlos se ven influidos por la proximidad al trauma. Si él realmente estaba sufriendo un trastorno de personalidad múltiple que surge a raíz de un trauma, entonces, ¿cuál fue el trauma que lo detonó? Porque aquí están diciendo que gracias al trauma de sentir que lo habían invadido, se le desdobló la personalidad. Y si se supone que le hicieron dentro de los siguientes 30 días los estudios para saber si sí tenía o no ese trastorno. Y aquí acabamos de leer que el deseo de ocultarlos o la confusión acerca de los síntomas está presente greatly, ¿cómo se dice? Abundante. Muy presente. Muy presente, En relación a la cercanía con el trauma. No es que diga yo, pues ahí ya con eso no se cumple, pero así a simple vista no, como que no me cuadra por completo. No. Este diagnóstico. Mira, ¿qué quieres que te diga? A mí no me cuadra nada. Entonces, ya no voy a leer más al respecto porque después, se supone, eso fue el durante. Él piensa que los que están invadiendo su hogar, se siente amenazado, inmediatamente se despersonaliza o tiene un desdoblamiento de personalidad o surge una personalidad alternativa para protegerlo. Y esa otra personalidad le dispara al intruso que resultó ser Riva, que estaba en el baño. Después del asesinato se supone que Oscar Pistorius tiene un trastorno depresivo mayor, un síndrome de estrés postraumático e ideación suicida, como nos comentaba Jacqueline. Me puse a buscar el diagnóstico diferencial súper rápidamente. Y a pesar de que no se excluyen uno con el otro, no comparten los síntomas. Son síntomas completamente separados. Y uno no puede ser consecuencia del otro tal cual. Entonces sí podrían coexistir casi todos los anteriores. El estrés postraumático no tiene todos los síntomas de un trastorno disociativo de la personalidad. Y no tiene los síntomas positivos, que son los que les comentaba hace un momento. Ni tiene absolutamente todos los del depresivo mayor. Entonces, al final, sí podría haber tenido todos esos síntomas y todos esos trastornos al mismo tiempo, de manera simultánea. Y me dije a mí misma, qué conveniente. Pues claro. Qué conveniente que 3 psicólogos psiquiatras completamente ajenos unos a los otros hayan encontrado justamente todos estos trastornos que pueden coexistir. Ajá. Qué conveniente. Claro. Es que, mira, todo, para mí, cuando todo es muy perfecto a la hora de estar defendiendo a alguien, me estás echando mentiras. Exactamente. O sea, sí, mi vecino ya vino a decir que vio la silueta de una mujer, que ella estaba gritando, y luego escuchó los disparos, después de los disparos ya no lo escuchó gritando. Qué conveniente que otro vecino venga y diga, escuché a un hombre con la voz aguda gritando. No mames. Sí. Qué conveniente que, les traemos a 3 personas diferentes y todos están de acuerdo en que esto es lo que puede tener. Todos pueden convivir entre ellos. Claro. Que debo hacer la aclaración que no eran de la defensa, los 3. 2, sí. Uno por parte del abogado, otro sugerido por parte de la corte y el tercero era el completamente ajeno a todo y que fue puesto por la corte. Uno fue sugerido, el otro fue llevado por la defensa y el otro dijo la corte, voy a traer al desempate.
que no desempató nada. La corte de la juez. La corte de la juez Que lo dio el defendió fallo a desde el favor. inicio. Sí. Come on. Otros reportes indican que este es el que la corte appointed indicó. Ese psiquiatra fue el que dijo: ningún padecimiento mental que pudiera... Oscar Pistorius no padecía no sufría ningún padecimiento mental que pudiera deslindarle responsabilidad criminal sobre los hechos. El señor Pistorius estaba en sus esferas de conciencia y con noción de lo mal de sus actos. Por eso no fue homicidio doloso, sino culposo. Porque él, a pesar de que pudo haber tenido todos los trastornos, digamos que sí tiene todos. La ansiedad generalizada, el múltiple de la personalidad, como ellos le llaman, que ya no existe así, en el DSM-5, que se llama disociativo. El mayor depresivo. Y el mayor depresivo y el estrés postraumático. Ninguno de esos significa que pierdes contacto con la realidad de manera tal que no sabes que lo que estás haciendo está mal. Esos son los psicóticos. Esos son los psicóticos. Entonces, para mí, independientemente de lo que haya pasado en realidad, que otra vez, para mí es no planeaba matarla, se le salió de control la situación y cuando menos se dio cuenta, ya había disparado. ¿No narcisista? Ese no lo mencionan nunca. What the fuck, güey. Pero... O sea, cuando lo empecé a escuchar hablar y dije, es lo primero que se me ocurre. Fíjate que a mí no. Algo que escuché durante el juicio, que para mí fue totalmente, o sea, me acordé de mi jefito, ojalá me entendiera suficiente. No, sí me entiendo español suficiente. Dije, es algo que diría mi ex jefe. No importa la situación o por qué o quién era o qué lo llevó. Oscar Pistorius tenía un arma que pretendía utilizar para prevenir el ser asesinado con la intención de matar a la persona que estuviera del otro lado. Eso ya es motivo. Eso ya es premeditación. Sí. Que a lo mejor no era contra Riva, ok. Que a lo mejor era contra una persona ajena y que él se pudo haber confundido, tal vez. De que debió haber sido un homicidio premeditado, porque no compras un arma a menos que pienses utilizarla para lastimar a la otra persona. Y ahorita ya me acordé. La parte narcisista, digo, igual y no es... Tal cual. Un trastorno narcisista. Tal vez solo son rasgos. Y Eso tal sí. vez esa parte de sus rasgos es lo que lo hizo enojarse tanto al grado de asesinarla y al grado de perder el control. De esa manera. De esa manera. Eso sí. O Eso sea, sí esa parte se me hace como si... Para mí es como si ella hubiera estado enojada con él y no la pudo hacer que saliera del baño y se enojó tanto. Con dejarla. Y se enojó tanto de cómo te atreves que entonces ahí perdió el control. A lo mejor por eso me hice toda la movida en mi cabeza se me hace un rasgo muy narcisista, porque como él vivía en ese constante, tú eres el mejor del universo, tú todo lo puedes lograr, ¿cómo puede ser posible que esta morra no me esté haciendo caso? Claro, o que me quiera dejar. Uh-huh. Porque, o sea, es como... O sea, perdóname que te haya engañado y me haya ido con mi ex de vacaciones, pero no tienes derecho tú a... Claro, que eso lo vemos. No está comprobado y por eso creo que no lo mencionamos tan a fondo. Si nos basamos en los mensajes que se pueden ver en pantalla durante el documental, todo parece indicar que Riva sí estaba en una relación de violencia doméstica. Porque las situaciones que ella describe, que nunca nos cansaremos de decirlo, si en algún momento se encuentran en una situación de violencia doméstica y no saben qué hacer, empiecen por documentar. Porque desafortunadamente the burden of proof o la carga de demostrar está en la víctima. Sobre todo en situaciones de violencia. Entonces, mientras estaba leyendo los mensajes en pantalla en el documental, dije,
qué inteligente de su parte. Incluso aunque no fuera su intención directa documentar, de menos ya sabemos que él no era ni el ángel, ni el perfecto, ni que... Ajá. Ay, pensé que era un invasor y me estaba defendiendo. Ujú. No. Eso sí, no, ni por un momento me pasó por la mente que eso pudiera ser verdad. Claro que no. O sea, no pasa porque... Y pensé en el Mosqueda, pensé en Jorge, las veces que hemos ido de, hay un ruido. Lo primero que hacen es asegurar el cuerpo, porque lo hemos Ajá. platicado, lo primero que hacen es asegurar el cuerpo de nosotras y luego, después se paran a ajá. revisar. Ujú. Y se ven en películas, platiquen ustedes, hagan experimentos si quieren con sus parejas. Por lo menos aquí, así en una situación corta, eso es lo que yo siempre he experimentado con el señor Mosqueda. Él primero se asegura que yo esté bien y después se para a ver qué pedo. Y a lo mejor ni siquiera termina de despertar cuando ya me está revisando. Entonces, para mí no, en ningún momento él pensó que estaba siendo invadido. Pero si ella estaba viviendo, como parece, una relación con violencia doméstica, pues no iba a parar en otro lugar. Lo hemos dicho en otros episodios, hemos revisado el ciclo de violencia y las agresiones o el ciclo cada vez se hace más corto hasta llegar a una espiral y siempre termina en la muerte de la víctima. Más allá de si es hombre o es mujer, una situación de violencia doméstica casi siempre termina en la muerte de la víctima. Porque el agresor es la única manera en la que un agresor tiene para recuperar el control con agresiones. Con Rivas Team Camp no parece haber habido violencia física, pero sí violencia psicológica. ¿Y por qué? Porque no siempre una situación de violencia doméstica va a resultar en violencia física. Ese es el último de todos los posibles recursos que tiene un agresor para recuperar el control. Y si tiene el control con aterrorizar psicológicamente, no necesita hacer ese salto. Y no significa que no lo va a hacer en ningún momento, pero no va a ser parte del ciclo que ellos estén viviendo. Como siempre les hemos dicho, el ciclo de violencia doméstica solamente se va haciendo más pequeño. Siempre hay que buscar ayuda. Un tribunal sudafricano endureció la pena de Pistorius el 24 de noviembre del 2017 a 13 años y 5 meses de cárcel. La historia del corredor, su afán de superación, sus éxitos deportivos y el asesinato de su novia y proceso judicial subsiguiente han sido llevados a la serie, como ya se los mencioné, que se llama Pistorius y que está en Amazon Prime. En noviembre del 2021, las autoridades penitenciarias sudafricanas iniciaron los primeros trámites procesales para considerar la libertad condicional de Pistorius, aunque se había señalado que el exatleta no sería elegible para obtener libertad condicional al menos hasta el 2023, pero ya se andan moviendo con eso. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor regálenos un review en iTunes y en Spotify y suscríbanse a nuestro canal de YouTube y regálenos muchos likes. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, esta ya no va a salir, lo siento mucho. Mándenos un correo a info@cronicasdecrimen.mx. Como le repetimos en todas las crónicas, crean los instintos siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí. Bye, Leti. Bye, Jackie. Bye, Crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin MacLeod.